Lección 3.5 Aristas en vacíos. En la unidad 3 hemos estado viendo los temas de las primitivas sólidas. En este caso vimos 4, que son la extrusión, el fundido, un barrido y la revolución. Y ahora vamos a aprovechar, ya que tenemos este conocimiento de las primitivas, también vimos la parte de vacíos. Vamos a aprovechar para introducirnos a una técnica de modelado o una herramienta de modelado que nos va a permitir hacer formas muy especiales, como lo son, por ejemplo, barridos con formas en 3D, como esa que se ve ahí en la figura, y que es el tema de aristas en vacíos. Primero vamos a ver la parte de cómo modelar formas vacías, que ustedes ya lo conocen. Vamos a ver cómo se aplica esta herramienta de aristas en vacíos y vamos a hacer unos ejemplos con geometría compuesta. No debemos olvidar que todo esto lo hacemos en el marco de la metodología básica de la creación de familias. El punto 1 era establecer la categoría de la familia, el 2 es crear los planos de referencia para controlar y restringir la geometría, el punto 3 era realizar el modelo o el dibujo y colocar las restricciones, el cuarto era acotar y asignar parámetros, el quinto se podía intercalar o intercambiar por el cuarto, era probar la flexibilidad de la familia. Y el punto 6 es crear todos los tipos. Vamos a hacer los primeros pasos. En algún caso no vamos a hacer que la familia sea paramétrica por una cuestión de tiempos y para solamente a los efectos de mostrarles un poco esta manera de trabajar. Vamos a comenzar con el primer ejemplo, esto que está aquí. Si ustedes pueden apreciar, la forma inferior es un círculo y la forma superior no se alcanza a ver, pero vendría a ser un polígono de 6 lados. Vamos a comenzar entonces con nueva familia. Vamos a usar la plantilla de modelo genérico métrico, como venimos trabajando hasta ahora. Y para aplicar esta herramienta, obviamente tenemos que generar vacíos, ¿sí? La idea justamente es crear vacíos que nos sirvan como referencia para que luego, seleccionando sus aristas, se puedan crear los sólidos. Vamos a comenzar, por ejemplo, voy a definir la categoría de la familia. En este caso va a ser, por ejemplo, un mobiliario. ¿Sí? Ahí está. El segundo paso es crear los planos de referencia. Yo solamente voy a querer que se controle en la parte de alzado frontal, por ejemplo. Voy a querer solamente controlar la altura de esta familia. ¿Sí? Nada más, voy a crear un plano de trabajo allí. Y luego comienzo a realizar los dibujos, en este caso el modelo, y a restringir la geometría. Vamos a volver al plano de planta y voy a crear un fundido, ¿sí? Aquí, con la parte inferior en forma de círculo y la parte superior, ¿sí? En forma de polígono circunscripto, en este caso de 6 lados, ¿sí? Vamos a suponer que voy por ahí. Ahí está. Vamos a la vista frontal y vamos a llevar este sólido hasta el plano de referencia y cierro con candado. Si fíjense que el sólido quedó bastante grande, vamos a tener que expandir un poco este plano de trabajo. ¿Sí? Lo voy a hacer un poco más alto. Ahí está. Vamos a la vista 3D. Y como vimos en la clase de fundidos, las aristas o los vértices que tienen la circunferencia y las aristas que forman no son justamente lo que yo quiero crear. Vamos a darle un poco más de altura. Ahí está. Por lo tanto voy a forzar la aparición de aristas. En este caso voy a editar otra vez la base del fundido y voy a dividir donde yo quiero que aparezcan aristas, ¿sí? Allí también y allí. Finalizar. Y ahora sí, digamos, la familia tiene la forma que a mí me gusta. Obviamente esto es una familia de sólidos, ¿sí? Esto es un sólido. Yo lo que voy a hacer es seleccionarlo y en la parte de propiedades, donde dice sólido vacío, lo voy a pasar a la categoría de vacíos. Y con esto estoy formando lo que es un vacío o una primitiva vacía. Ahora voy a ir directamente a crear un barrido, ¿sí? Y tengo la posibilidad, en este caso, vamos a crear el camino de este barrido. Y fíjense que el camino en este caso es, bueno, tiene toda esta forma, ¿no? Va copiando un poco la forma geométrica del fundido y tiene una circunferencia porque es como un caño metálico, digamos, en su interior. Entonces vamos a ir a boceto del camino, ¿sí? Ahí está. Y, perdón, vamos a cancelar aquí.
Vamos a seleccionar el camino en este caso, porque el boceto me lo permite crear, pero solamente en un plano de trabajo, o sea, en un plano 2D. Y en este caso yo voy a seleccionar el camino directamente desde la geometría, ¿sí? Fíjense que aparece tildada la opción seleccionar bordes 3D y yo comienzo a colocar, digamos, vamos a poner allí, a seleccionar los bordes de en este caso de la figura que he formado. Van a aparecer algunas advertencias de que las líneas están un poco fuera de eje, digamos, no hay ningún problema, ¿sí? Ahí va. Ahora, lo que yo no puedo hacer en este caso es cerrar este camino de manera que quede todo cerrado. Eso no lo puedo hacer porque cuando quiera finalizar, digamos, me va a dar un error. En este caso no me lo dio, genial. Editamos el perfil y en este caso el perfil va a ser justamente un círculo, ¿sí? Muy pequeño. Ahí está. Doy finalizar y doy finalizar, ¿sí? Me ha pasado en algunos casos que cuando he querido cerrar ese camino, digamos, no me lo ha permitido. Aquí sí me lo ha permitido. Si no se los permite, solamente es cuestión de dejar tomar la línea y correrla apenas un poquito del otro punto y no va a haber ningún problema. Pero aquí me lo dejó, ¿sí? Fíjense que de esta forma queda una geometría muy continua, una forma muy rara para lo que es el software Revit y muy versátil. Cuando yo cargo esto en el proyecto, el vacío no se ve, obviamente porque no tiene condición de sólido, y me queda básicamente la familia como la he modelado allí. La ventaja de esto es que como es paramétrica, o sea, yo puedo en algún caso condicionar su comportamiento y si yo parametrizo tanto los lados del polígono, que es un poco difícil, pero sí lo que es fácil son las circunferencias de los círculos, no voy a tener ningún problema. Aunque bueno, en este caso recuerden que al círculo lo he seccionado para forzar la aparición de bordes. Obviamente que este tipo de familias normalmente no son paramétricas, sino que son componentes que yo estoy adaptando porque están en algún catálogo o los estoy diseñando con alguna forma muy específica. Voy a continuar con la metodología básica de la creación de familias. Me está faltando solamente, una vez que acoté y asigné parámetros, flexar la familia que ya le he probado y crear los tipos. Voy a crear en este caso un único parámetro que va a ser el de altura. Voy a hacer una cota alineada desde el fondo hasta aquí y a este le voy a dar una etiqueta de altura nada más por tipo, ahí está. Y voy a crear aquí en el botón azul un tipo de la familia llamado, por ejemplo, alto 3000, ¿sí? Estos son milímetros, ok, lo voy a hacer coincidir allí. Y voy a crear otro que va a ser, por ejemplo, alto 4500 milímetros, ¿sí? Esto podría servir para los efectos de hacer una columna o hacer cualquier tipo de elementos que me interese a mí que tenga esta forma. Con esto ya puedo guardar, digamos, la familia y me queda un mobiliario con la forma específica que yo he definido. Bien, a esta familia le voy a llamar, por ejemplo, cesto de basura y ahí lo tengo. Bien, vamos a comenzar con otro ejemplo, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos dos ejemplos. Esto es lo que podría parecer una especie de forma inferior de una silla. Vamos a comenzar entonces, vamos a ir a nueva familia, modelo genérico métrico, ¿sí? Aquí, y comenzamos. En este caso sí voy a parametrizar esta familia. Este es el punto de inserción de origen. Voy a generar los planos de referencia. Bueno, primero establecer la categoría, ¿no? En este caso es un mobiliario, ¿ok? Lo segundo es establecer los planos de referencia. Esto va a ser el ancho y el largo de esta silla o de esta parte inferior de una silla, ¿sí? Y luego en el alzado frontal le voy a dar una altura, que va a ser por ejemplo allí, ahí está. Y ahora voy a comenzar a modelar, digamos, la forma y a restringir la geometría de este elemento. Vamos a ir a la parte de plano de planta. Para usar estas herramientas de aristas en vacíos, uno tiene que tener la capacidad de imaginar una forma que luego esas aristas me definan lo que yo quiero materializar. En este caso es una extrusión muy simple, es un rectángulo, digamos, que me va a interesar que esté restringido a estos planos que he creado. Ahí está, fin. Luego voy a ir al plano frontal y voy a tomar
la parte superior y le voy a cerrar el candado con esto, ¿sí? Ahí lo tengo. Pero recuerden, voy a ir a una vista 3D, recuerden que esto es aristas en vacíos, o sea que el elemento tiene que ser un vacío. Lo voy a seleccionar, voy a propiedades y le cambio su condición de sólido a vacío. Y ahora sí ya puedo comenzar a colocar, digamos, a seleccionar sus aristas. Voy otra vez a barrido, voy a seleccionar camino y voy a comenzar a seleccionar aquellos elementos que me van a definir a mí, ¿sí?, la forma de esta silla, entre comillas. Vamos a ir a la parte del nivel de referencia, ¿sí? Me ha quedado modelado, digamos, hacia atrás. No, está bien, está correcto, está correcto. Voy a volver a la vista 3D por defecto y vuelvo aquí al apartado verde y le doy finalizar el camino. Y ahora voy a crear el perfil. Esto a mí me gusta hacerlo en la vista 3D porque es mucho más dinámico. Mientras yo no me pierda en las referencias que me da Revit para modelar, ¿sí? Y ahí, bueno, le voy a dar cualquier tipo de diámetro. Voy a achicar un poco ahí está la escala de la vista. Aquí le voy a poner, por ejemplo, 20 milímetros, ¿sí? Ahí está. Recuerden que esto se puede parametrizar. Voy a aprovechar ahora para parametrizarlo, ¿sí? Voy a ir aquí a cota diametral, voy a tocar este diámetro, ¿sí? 40, y voy a crearle, ya que estoy ahora, un parámetro que va a ser diámetro, por ejemplo, del caño. Aceptar, y ahora doy finalizar. Con eso finalicé el perfil, doy finalizar otra vez y finalizo el barrido, ¿sí? Ahora vamos a WT para poder ver, digamos, esta familia. Otra vez WT en esta vista y otra vez para que aparezca aquí. Aquí tengo el nivel de referencia, aquí tengo la altura, ¿sí? Y aquí vamos a comenzar a mover esto y fíjense que este mobiliario en este caso es completamente paramétrico, funciona muy bien. Si yo voy a la parte de tipos de familia, el diámetro del caño es 40, lo puedo poner en 60, aplico y es perfectamente paramétrico, ¿sí? Obviamente es perfectamente paramétrico en aquellos sólidos vacíos que se puedan parametrizar fácilmente, como son en este caso los prismas rectangulares. Bien, ya tengo eso, solamente queda parametrizar, en este caso vamos a propiedades, el material, por ejemplo. Vamos a hacer un parámetro de material, ahí está, y vamos a crear los tipos de la familia. Vamos a crear el primero, que va a ser, por ejemplo, bueno, no, madera no, acero de 50 milímetros, ¿ok? Acá le puedo dar, digamos, básicamente, vamos con el material, puedo crear o elegir un material de acero. Bien, vamos a crear un material nuevo, cambiar el nombre, esto va a ser acero, ¿sí? Ahí está. Me voy a la parte de aspecto, intercambio por uno de la biblioteca. Vamos a buscar aquí, por ejemplo, metal y metal acero y no lo sé, acero. Toco ese pequeño botón que está allí y ya cierro la biblioteca. Aquí me quedó el aspecto copiado, la parte de gráficos le tildo el botón y con eso ya estoy en la parte, digamos, del caño haciéndolo de acero. Fin, porque no sé por qué estaba editando la forma esa. Ahí me quedó el acero, ok. Y ahora faltaría, obviamente, parametrizar los lados de esta familia, ¿no? Es decir, colocar una cota allí, colocar una cota allí. Esto recuerden que ya lo vimos en las lecciones anteriores, por eso lo avanzo rápidamente. Y aquí ponemos, por ejemplo, este es el ancho, ok, y este es el largo, sería, ok, y esta es la altura, ok. Y ahora creamos el tipo, vamos a editarlo un poco mejor y le vamos a poner, por ejemplo, 100 por 100 por 120 centímetros de acero de 50 milímetros, ¿sí? El ancho lo voy a poner arriba, lo voy a subir arriba, le voy a poner 1000 milímetros, ahí está. El largo lo voy a poner un poco más arriba, no quiero eliminar, perdón. El largo un poco más arriba, también 1000 milímetros. La altura 1200, ¿sí? Y el caño 50 milímetros. Aceptar, y ahí ya tengo mi tipo. Con esto ya puedo guardar la familia perfectamente parametrizada. Esto va a ser el inferior de una silla
que luego vamos a ver en clases que van a seguir más adelante. Vamos a ver cómo estos componentes que yo los voy haciendo por separado, luego los puedo ir anidando dentro de una misma familia, como una especie de rompecabezas, ¿sí? Y es más fácil de esa forma diseñar estos elementos. Bien, vamos a pasar ahora un poco más rápido a los restantes ejemplos de formas compuestas, excepto este que es un poco raro. Lo vamos a hacer ahora, es muy sencillo. ¿Sí? Vamos a ir directamente a modelo genérico métrico. Para este tipo de familia es bueno, digamos, empezar a probar y a jugar con las formas. Aquí voy a hacer, por ejemplo, un barrido directamente con un boceto de camino que va a ser un spline. ¿Sí? Comienza por aquí y hago la forma de un spline. Finalizo. Y el perfil, en este caso, aceptar, lo voy a hacer como un polígono de 5 lados o de 6 lados, es lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer un poco más grande. Así. Fin y fin. Me voy a la vista 3D. Ahí lo tengo. ¿Sí? Solamente queda convertirlo en vacío, obviamente, porque la técnica es de aristas en vacíos. Vamos a dar un poco más de escala. Y ahora creo un barrido. ¿Sí? Aquí está. Seleccionando el camino directamente desde las caras del objeto. Esta y esta. Voy al fondo, ¿sí? Y toco la de abajo y la inferior, ¿sí? Fin. Y ahora hago el perfil. El perfil está, fíjense en este punto que está allí. Lo voy a rotar un poco más. Y le voy a hacer un pequeño diámetro, muy chiquito, allí, ¿sí? Y ahí lo tengo, ¿sí? Esa forma tan rara, digamos, que tenía ahí, solamente es un barrido de un polígono determinado, al cual yo luego le toco las caras, digamos, para poder generar esta forma, ¿sí? Vamos a hacer este gancho que se usa mucho en la construcción, en la parte de estructuras, en hormigón armado. Es un gancho para separar armaduras, ¿sí? Lo vamos a modelar, vamos a cerrar aquí, directamente con digamos, con sólidos compuestos. Vamos a ir a nueva familia y vamos a ir nuevamente a modelo genérico métrico. Ahí estamos. Ahora bien, si analizamos esta forma, es decir, evidentemente aquí yo tengo, es decir, un prisma donde yo puedo elegir estas aristas, pero esta patita que va para el otro lado tiene necesariamente que tener otra forma de este lado. Por lo tanto, yo voy a componer esta figura con dos prismas rectangulares, digamos, uno al lado del otro, para luego poder tocar sus aristas, ¿sí? Vamos a ver cómo hacerlo. No lo voy a hacer paramétrico porque ustedes ya saben cómo hacer eso. Vamos a hacer dos extrusiones, ¿sí? Rectangulares. Vamos a hacer una ahí, por ejemplo. Le doy fin y a esa misma extrusión la voy a copiar al lado, ¿sí? Ahí la tengo. Vamos a la vista frontal, alzado frontal, y vamos a darle un poco de altura, ¿sí? Ahí está. Y a esta igual que la otra. Ahí está. Vista por defecto 3D y aquí lo tengo, ¿sí? A estos dos objetos los voy a convertir ahora en vacíos. Ahí está. Y comenzamos con la técnica, ¿sí? O sea, el barrido en realidad, que puede seleccionar como camino las caras 3D. La pata inferior, la parte superior, el lomo del gancho, vuelve a bajar y la pata en la otra dirección, ¿sí? Ahí lo tengo. Le damos fin y ahora creamos el perfil, ¿sí? Y en este caso es circular, ¿sí? Y fin. Y ahí tengo el gancho. Fíjense que una vez que me imagino la forma de hacerlo, y si consigo que esa forma sea en algún caso componiendo prismas o formas sencillas, puedo lograr cosas muy interesantes con lo que es un barrido en 3D, que con la herramienta normal de barrido no se puede hacer, pero con esta característica de seleccionar aristas en vacíos es muy sencillo. Luego, si yo quiero parametrizar esta figura, tendré que parametrizar los dos sólidos, o en este caso los dos vacíos, que forman parte de la figura compuesta, ¿sí? Vamos con el último ejemplo, y es esta especie de parte inferior también de algún mueble, ¿sí? Pero que tiene una forma ya redondeada en sus bordes, etc. Vamos a ver cómo puedo crear esto, ¿sí? Vamos a cerrar esta familia, le voy a decir que no, y creamos una nueva, un modelo genérico métrico. Ahí está.
Lo voy a comenzar a modelar directamente desde el alzado de la derecha, de este lado, ¿sí? Vamos a ir a la derecha, ahí está. Y voy a empezar a crear una extrusión, ¿sí? Si yo me pongo un poco a evaluar esta forma, es evidente que aquí tengo un triángulo, ¿sí? Aquí, y aquí tengo otro triángulo, y ya si puedo resolver estos dos triángulos en sólidos, compuestos obviamente, voy a poder resolver la figura completa. Vamos a hacer el primer triángulo, vamos otra vez aquí, directamente con una extrusión. Vamos a hacer la parte inferior aquí, vamos a hacerlo en altura, así, y vamos a cerrarlo aquí, ¿sí? Pero en este caso los bordes de este triángulo, digamos, deberían ser redondeados, ¿sí? Porque tienen formas curvas. Entonces lo que voy a hacer aquí es redondear esta arista. Con esta herramienta se acuerdan que la vimos, que es la parte de arco de empalme, ¿sí? Le voy a dar fin y ahí ya tengo la primera parte de esta silla. Voy a copiar esta misma figura a un costado, la voy a rotar 180 grados, ahí está. La voy a volver a poner en el plano inferior para que coincida en altura con la anterior y la voy a correr hasta que se encuentre con su amiga, ¿sí? Y aquí está, ¿ven? De esta forma logro la S que necesito con aristas para hacer este elemento, ¿sí? Vamos a una vista 3D. Ahí los tenemos, ¿sí? Me voy a colocar, vamos a rotar esto, voy a ensancharlo un poco más, ¿sí? Ahí está. Este sólido también, si los ensancho en la vista 3D los puedo llegar a alinear entre sí correctamente. Los elijo los dos y los convierto en vacíos. Y comenzamos con la técnica esta de aristas en vacíos. Ahí está. Vamos a comenzar a crear un nuevo barrido, seleccionando el camino, y vamos a ir de este lado. Por ejemplo, voy a seleccionar esta arista que está aquí, esta que está aquí, esta y esta, ¿sí? Luego sigo de este lado, voy por aquí, voy por aquí, voy por aquí, ahí y ahí, ¿sí? No se preocupen si no seleccioné la arista correcta porque una es corta y la otra no. Aquí sí funciona la herramienta de recortar, en esta herramienta, digamos, en esta forma de crear las familias, ¿sí? Y ahí lo tengo, ¿sí? Una S conectada entre sí en el espacio. Le voy a dar fin y le voy a dar editar perfil para crear justamente la forma que me interese. Vamos a suponer que sigo haciendo esta forma con caños, ¿sí? Y ahí lo tengo, ¿sí? Si logro parametrizar estos triángulos, que insisto, no resulta sencillo, pero tampoco es imposible, voy a poder parametrizar esta forma. De todas formas, insisto, en el caso de que nosotros modelemos este tipo de familias, normalmente suelen ser componentes muy especiales, que en algún caso no nos interesa que sean paramétricos, porque son formas en algún caso muy caprichosas, ¿sí? Entonces, de esa manera terminamos de ver el tema de la lección 3.5, que es aristas en vacíos. Básicamente se trata de barridos en el espacio que siguen un camino 3D, que no lo puedo trazar de manera normal y por lo tanto tengo que aprovechar las aristas de otros vacíos generados previamente.